Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Jorge y el día de hoy es el primer video tutorial de Ruby on Rails, básicamente después de la introducción que dimos en el tutorial pasado. Y el día de hoy vamos a ver ahora sí que un poco de configuración, dependencias e instalaciones que necesitamos para poder ya comenzar a programar en Ruby on Rails. Ahora, les voy a hacer muy claro, la parte de instalación de Rails requiere que tengamos instalado Ruby. Ruby es un lenguaje de programación para aquellos que no están familiarizados, que básicamente funciona sobre un intérprete y es la primera dependencia que tenemos que tener para poder programar utilizando Rails. Si no lo tienen, vamos a tener serios problemas, así que les recomiendo instalarlo. Para instalar Ruby, simplemente ve a tu navegador y si tienes Windows, te recomiendo que busques esta página rubyinstaller.org o simplemente coloca Ruby Installer en Google, te va a aparecer para Windows esta opción. Utilízalo para instalar Ruby en Windows. Y bueno, eso si tienes Windows ya lo puedes hacer. Es un típico wizard con ahora sí que las opciones de siguiente, lo instalas y no hay ningún problema, ¿ok? Ahí lo puedes revisar cómo instalarlo. Si estás en Mac, igual busca Ruby Installer para Mac y hay otra página aquí que te explica también cómo instalarlo para Mac, con qué comandos o si hay un instalado para eso también. Y si estás en Linux hay varias opciones, simplemente hay un comando que es un sudo apt-get install. Si tienes, por ejemplo, distribuciones en base Debian, ahí te va a decir para descargar Ruby, puedes también instalarlo directamente con apt-get. Y si tienes distribuciones en base Fedora, lo puedes instalar con sudo yum también install. También me parece que viene Ruby ahí en el repositorio. Nada más revisarlo en internet. Aunque mi recomendación es que instales una cosa que se llama RBM. RBM es un programa que te ayuda a manejar versiones de Ruby, te ayuda a instalar ahora sí que Ruby en Linux, ok, eso es para Linux, que es el entorno que yo voy a estar utilizando. Entonces, te dejo de tarea que investigues dependiendo de tu sistema operativo las opciones que tienes para instalar Ruby. No es muy complicado, en serio, nada más busquen en Google y van a encontrar rápidamente cómo instalarlo. Y ya que lo tengamos, entonces ya podemos empezar a trabajar con Ruby y a instalar lo que necesitamos para poder utilizar Rails. Ahora, Rails como tal es una gema de Ruby. ¿Qué es una gema? Una gema es básicamente un tipo de módulo que se añade a Ruby. Es un programa que ya existe, que funciona utilizando Ruby, que por eso es necesario. Y al instalar Rails, lo único que tienes que hacer es en tu consola escribe gem install Rails. Eso es todo lo que tienes que hacer ya que tengas Ruby instalado. Si no tienes Ruby instalado, este comando no te va a servir. Tienes que instalar Ruby y Ruby Gems para que puedas utilizar este comando de gem install Rails. Entonces, ¿tienes alguna duda? También te recomiendo que busques Ruby Gems en Google para que lo puedas instalar. Y bueno, vas a encontrar mucha información de cómo bajar Ruby Gems y cómo tenerlo instalado. Los instaladores por lo general también te lo instalan, por eso ya no hablé tanto de eso. Pero es necesario que lo tengas por si te queda alguna duda. Ya que tienes todo instalado, también necesitas instalar otra gema, una gema muy específica que se llama Bundler, ¿ok? Bundler es básicamente una gema o otro módulo, por decirlo así, también escrito en Ruby, que lo que hace es gestionar e instalar gemas, o sea, más módulos de terceros. ¿Y por qué es necesario? Porque Rails es como tal un framework. Un framework es una colección de software que básicamente te hace la vida más fácil a la hora de desarrollar, que ya utiliza muchas dependencias en algunos sentidos, pero ya que lo tienes todo, básicamente te ayuda a desarrollar el software mucho más rápido. Entonces el bundler se va a utilizar mucho en las aplicaciones Rails cuando quieras decir a lo mejor, oye, pero yo estoy haciendo una aplicación Rails, ¿por qué utilizaría más gemas? Bueno, hay gente que ya ha desarrollado, por ejemplo, una gema que sirve para manejar administración de usuarios, que sirve para manejar a lo mejor autorización, otra que sirve para administrar todas las tablas que ya existen, otra que sirve para ejecutar, por ejemplo, Coffee o para ejecutar Ham o para ejecutar ciertas cosas que si a ti te gustan te pueden hacer la vida más fácil y te pueden acortar el tiempo de desarrollo. Por eso son tan importantes. Ahora que ya tenemos instaladas estas dos gemas, el bundler y Rails,
vamos a poder crear una aplicación Rails. Y hacer eso es muy fácil. Voy a ejecutar ls para que vean mis directorios. Tengo estos proyectos, esto es un zip de este proyecto. Vamos a crear un proyecto nuevo en Rails. Hacerlo es tan fácil como simplemente ejecutar Rails new y vamos a crear un proyecto que se llame, no sé, tienda. Le damos enter y Rails automáticamente va a generar todos los directorios y archivos base que necesitamos para nuestro proyecto. Está creando una base de datos, por ejemplo, en SQLite por defecto, está creando archivos de configuración, etcétera, y está instalando bastantes dependencias. Todo esto que ven aquí que dice usando, todos esos programas, todos esos son gemas que se utilizan en Rails para que este framework funcione con mucha más potencia. Ok, ahora que ya tenemos esto instalado, puedo dar un ls, veo mis directorios, ahí me aparece mi proyecto tienda. Y si yo entro a mi proyecto y doy otro ls, voy a ver ya que ahí están todos mis directorios y archivos base para configurar este proyecto. Ok, antes de poder correrlo, hay que hacer una pequeña configuración, hay que tener algunas cositas que les voy a mostrar. La forma de correr el proyecto es simplemente ejecutando Rails Server, que esto lo va a correr sobre un motor de web, un motor de servidor web que se llama WebRig, que es muy básico, que por lo general se usa para desarrollo, no para poner ambientes de producción, pero para efectos de tutorial es el que se puede utilizar. Si le damos enter, esto intentará ya correr la aplicación, pero aún nos va a decir que faltan algunas dependencias, aún no está listo este proyecto para correr. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Hay que aprender a leer estos logs porque es muy importante ver qué nos hace falta para que podamos ejecutar ya la aplicación de lleno. Ahora, aquí me está diciendo que no puedo encontrar un runtime de JavaScript, es decir, no hay ningún software que me permita a mí poder ejecutar código JavaScript que es necesario para que pueda ejecutar Rails, al menos en este entorno. Entonces, lo que tengo que hacer es, bueno, ya he leído aquí arriba, en la parte de arriba me dice que no lo encontró y al parecer hay una gema que se llama execjs. Entonces vamos a revisar esa gema porque esa gema execjs permite ejecutar JavaScript. Entonces lo que voy a hacer es voy a ver nuevamente mis directorios y hay un archivo que se llama gemfile en la raíz de nuestro proyecto. Ese archivo gemfile es otro elemento muy importante de la aplicación en Rails y para su configuración. ¿Por qué? Porque ese gemfile tiene, como ya les expliqué, qué son las gemas. El gemfile es un archivo que básicamente contiene el listado de las gemas o módulos, pero en Ruby ya saben que son gemas, que se van a utilizar en nuestro proyecto. Y de hecho aquí aparecen varias, hay algunas comentadas en la parte de abajo que vamos a ver en el futuro, pero básicamente nos hacen falta una gema que pueda ejecutar un entorno en JavaScript. Aquí aparece también dice, bueno, miren, aquí dice execjs no está añadido, entonces hay que colocar de Ruby Racer, que es una gema que también es dependencia de que se llama execjs, y vamos a colocar otra que se llame gem. Vamos a agrandar esto para que lo puedan ver un poco mejor. Gem, espacio, abren comillas, execjs. Entonces ya con estas dos ya vamos a poder nosotros ejecutar un entorno de JavaScript y por lo tanto mi aplicación en Rails va a poder funcionar. Y esto es importante para la configuración. En varias máquinas no te va a funcionar por defecto y es necesario saber estos pasos para tener una idea de qué te puede hacer falta y que puedas ejecutar Rails sin ningún problema, ¿ok? Que por cierto ya estamos en la versión 4 para las personas que les interese el dato. Y bueno, vamos a cerrar aquí este editor. A ver, vamos a cerrarlo. Y ok, vamos a limpiar. Y ahora, ¿qué pasa? ¿Acaso solamente con configurar ese archivo ya puede funcionar mi proyecto en Rails? Y la verdad es que todavía no va a funcionar. Bueno, no, ya funcionó, es increíble. Bueno, nada más una cosa. A ver, vamos a quitar esto. Porque eso es importante. Si ustedes añaden gemas nuevas, yo porque ya las tengo instaladas, pero si no las tienen instaladas, siempre después de modificar el gem file, ejecuten bundle install, ¿ok? Yo porque ya tengo esas gemas instaladas en el sistema y no hay problema, pero si no tuviera la gema instalada, por ejemplo, execjs, si no hubiera estado instalado, bueno, pues no se podría utilizar y tendrían un error a la hora de correr la aplicación. Si no lo tienen instalada,
para asegurarse que todo lo que está aquí está instalado, el bundle install lo que hace es instalar las dependencias. Imaginemos que por alguna razón yo no instalé, no sé, el SAS o que no se haya instalado. El bundle install lo que va a hacer es revisar ese archivo de gemfile y va a instalar todo lo que haga falta, ¿ok? Entonces por eso es muy importante, es una cosa que quería comentar. Entonces ahora sí, vamos a correr Rails Server y va a correr nuestra aplicación sobre un servidor WebRick. Y ahora sí, podemos ir a nuestro navegador, vamos a ejecutar localhost puerto 3000 y aquí ya tenemos una aplicación Rails que ya está corriendo en nuestras máquinas. Lo pueden ver porque aquí cuando lo corrimos dice, ah mira, pues empezó a correr, aquí aparece la información, el puerto es el 3000 y ya van a poder ver todo lo que ustedes hagan en su navegador en un ambiente local de desarrollo. Y eso, amigos, es una de las cosas que necesitan saber en su configuración inicial de Rails. Lo primero es ponerlo a correr, con eso ya pueden empezar a correr Rails, ya han tenido algunos tips de cómo instalarlo y por lo tanto, bueno, aquí es donde vamos a dejar este video. En el próximo video vamos ya a empezar a generar algunos objetos muy importantes que se tienen que utilizar en Rails. Y también otra cosa que les quiero comentar a ustedes para que sepan es que nuevamente recuerden, Rails es un framework que además de toda la potencia que tiene, bueno, también se utiliza mucho en la terminal de comandos. ¿Por qué? Porque tiene ahora sí que instrucciones o comandos, valga la redundancia, que te ayudan a generar más cosas en tu aplicación, a configurarla, acceder a la base de datos, etcétera. Se utiliza mucho la terminal de comandos y es necesario que vayan practicando para que se acomoden ahora sí que utilizar dicha terminal. Por ejemplo, si quieren a lo mejor acceder, ver qué hay en la base de datos sin tener que estar en la web o hacer modificaciones o hacer pruebas, se usa mucho la terminal de comandos, que es ahora sí que el motor principal donde vamos a empezar a correr Rails. Es muy importante. Entonces, dicho eso, dejamos aquí el video tutorial. Espero que les haya gustado. Si fue así, no me olvides dejar un like, dejar un comentario. Y antes de terminar, te invito a que visites en la descripción. Hay una comunidad en LinkedIn para hacer una red profesional ahí de desarrolladores Rails, perdón, de Latinoamérica, en habla hispana, ¿ok? Entonces vas a encontrar el enlace en la descripción. Por favor, métete, chécalo, únete a la comunidad para hacer esta red de profesionales que usan Ruby on Rails. Y bueno, bueno, siendo todo ahora sí, te invito a seguir viendo los videotutoriales y que permanezcamos en contacto por este medio. Ahí nos vemos, que tengas un excelente día. Chao.